משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אף שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אוי שיבוא הריני מקבל עליי מזבד עשה של באחבת לרעך כמוך מה טובו אוכליך יעקב מזנותיך ישראל בני ברוך חזך בו ביתך אסחב אליך כסך בירתך בני תפילתי לך אדוני רצון אלוהים בבית חסדך הנני ומדישך הנני ומדישך
הנני במדישך, הנני במדישך, הנני במדישך, הנני במדישך, הנני במדישך, הנני במדישך. מה טובו אוכליך יעקב, מזנותיך ישראל. בני ברוך חסדך אבות ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך. בני תפילתי לך אדוני רצון, אלוהים ברב חסדך. הנני במדישך, 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 הנני במדישך. הנני במדישך, 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 הנני במדישך. Chao, chalón, hermanos. El Eterno les bendiga. De nuevo es un cabod, un honor, una gran bendición que el Eterno me confiere al poder compartir y permitirme compartir con ustedes su santa y bendita palabra en este Shabbat, en este Abdalá de Shabbat. Espero que, y es mi oración, que el Señor, a través del estudio de su palabra, nos ministre, llene nuestros corazones, llene nuestras almas, nuestro rúa, nuestro espíritu,
de Él y que seamos transformados para bien. Que el Señor haga de mí un instrumento útil en sus manos para llevar su palabra y que sea Él mismo quien dirija esta charla. Amén. Hermanos, nosotros normalmente hablamos de que somos judíos mesiánicos. Y cuando hablamos de que somos judíos mesiánicos, y esto lo he compartido algunas oportunidades ya en la sinagoga, como que ese rótulo de judíos, nosotros nos lo tomamos en serio, pero equívocamente. Entonces decimos que soy judío, entonces tengo plata. Soy judío, entonces tengo mucho conocimiento. Soy judío, entonces tengo que ser legalista, tengo que ser, sí, bravucón, tengo que ser y estricto de acuerdo a la Torá y no sé qué es. Pues son conceptos que bien podemos decir que son erróneos, porque el Señor es amor. Entonces en él la arrogancia, la prepotencia no cabe. Y por lo general resulta ser mentiras, porque ni somos ricos, ni tenemos mucho conocimiento, ni tenemos por qué ser legalistas, ni de dónde ser legalistas. Entonces, es bueno que nosotros hoy veamos por qué somos judío mesiánicos. ¿Qué es ser judío mesiánico? Yo hice una lista muy pequeña aquí de por qué nosotros somos judío mesiánicos. Es una lista supremamente pequeña comparado con el gran campo y todo lo que realmente quiere decir ser judío mesiánico. Entonces dice que somos judío mesiánicos porque somos estudiosos de la Torá. Somos monoteístas, tenemos un solo Elohim, un solo Dios. Celebramos y guardamos Shabbat. Celebramos y guardamos todas las fiestas del Eterno y para el Eterno. Somos bibliocéntricos. Está en la Torá, creemos y estudiamos Tanakh y Brit Hadashah. O sea, lo que mal traducido se dice Antiguo y Nuevo Testamento. Somos machiacéntricos, o sea, cristocéntricos, seguidores e imitadores de Machía. Y por último escribí, formamos parte del cuerpo de Machía. Eso nos hace a nosotros ser judío-mesiánicos. ¿Sí? Vuelvo y repito, es una parte muy pequeña de todo lo que quiere decir e indica el serlo. Lo anterior conlleva unas prácticas y costumbres que se diferencian de todo el mundo. Si en mí no se cumple lo anterior, no lo soy. Y solo soy un mentiroso, un charlatán. Y así la gente me va a ver como un mentiroso y un charlatán, porque no se cumple lo que yo estoy diciendo que soy. Dice la palabra del Eterno en Yohanan 14:15, si me amáis, guardad mis misbot, guardad mis mandamientos. Y dice en primera Yohanan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sus misbot, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, recordemos un versículo que seguramente todos nos acordamos de él y lo tenemos esculpido en nuestros corazones, y es Yohanan 1:12 y 13, voy a leer 1, 2 y 13, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, del Señor. Entonces, hermano, aquí ya entramos a estudiar algo, y es que, ¿quiénes son Benei Elohim? ¿Quiénes son los verdaderos hijos del Eterno? Aquellos que recibieron a Yeshua en su corazón, aquellos que creen en su nombre. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de él, que no somos engendrados de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de haber sido engendrados, ya habíamos estado escogidos por el Eterno. Amén. Las palabras y obras de Yeshua revelan su divinidad, porque esto es bueno, hermano, que es que el judaísmo solo nos lleva al legalismo,
y un legalismo mal aplicado porque nosotros no sabemos aplicar, no tenemos por qué aplicarlo, porque nosotros somos mesiánicos. El mesiánico, como lo dije en un comienzo, es un seguidor, un imitador de Yeshua HaMashiach. Entonces vamos a ver, las palabras y obras de Yeshua revelan su identidad. Algunas religiones reconocen a Yeshua solo como un gran hombre o profeta y no como Dios. Eso sería imposible si tomamos en cuenta que Yeshua habló y actuó como Dios. Si no fuera Dios, entonces sería un loco o mentiroso y blasfemo, tal como decían sus enemigos. A él lo tildaban de eso. Continuamente lo tildaban de loco y de blasfemo. Si no fuera verdad lo que él siempre predicó, pues él lo sería. Yeshua, ¿qué dice en Johanán 10:30? Yo y el Padre somos uno. Elohim reveló su nombre como yo soy. Dijo Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto lo encontramos en Shmot, Éxodo 3:14. Yeshua muchas veces declaró sobre sí mismo, yo soy. Sus palabras no dejan duda de que se trata del mismo yo soy absoluto que solo le pertenece al Eterno. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Está en Johanán 8:23. En Johanán 8:24, ahí en el siguiente dice, porque si creéis que yo soy, moriréis en porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Antes, y dice en Johanán 9:58, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Y vuelve en Johanán 9:5 y nos dice el Eterno, soy luz del mundo. Y en Johanán 13:19, os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En Johanán 11:25 dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Johanán 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si Yeshua no fuera Dios, si no fuera el mismo Elohim, el mismo Hashem, el mismo Altísimo, no podría haber dicho esto. Ahora vamos a ver. Dice, la palabra del Eterno describe la muerte de Mashiach y de hecho toda su obra redentora como un todo, como el acontecimiento más significativo, valioso y profundo de la historia. Miren tan bonito esto, me pareció supremamente hermoso. La obra de Mashiach es literalmente nuestra única esperanza, hermanos. Esto es hermoso, esto tenemos que despojarnos a nosotros mismos de todo egoísmo, de todo aquello que ha inundado nuestras mentes y que no permita que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones y haga su obra, hermanos. Dejar a un lado todo eso que trae las nuevas olas, la nueva era y todo lo que trae también el creernos judíos, ¿sí? Que porque tenemos una kipá, porque tenemos un talit, entonces, hermano, tendría yo que decir lo que dice, perdónme que utilice ese refrán del mundo que dice que el hábito no hace al monje. El hecho que yo utilice kipá y que yo utilice talit no quiere decir que yo lo sea, hermanos. Eso estamos lejos de eso. Yeshua es completamente el Eterno, que vino a revelarnos al Eterno y a cumplir el plan del Abba, del Padre, y es completamente hombre, identificándose con nosotros en nuestra debilidad, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué vino a hacer? Está en 1 Timoteo 1:15. Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores. Les mencioné que estaba en 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yeshua
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién escribe? Nada más ni nada menos que Rab Shaul es el que escribe esto. ¿Por qué es importante para nosotros conocer la obra de Yeshua? Primero, porque si no comprendemos lo que Yeshua vino a hacer, corremos el riesgo de perdernos la salvación que logró y engañar a otros sobre las noticias más importantes de la historia. Mano, si yo no conozco la obra que Yeshua vino a hacer en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en cada uno de nosotros, en el mundo entero, porque la obra de Yeshua es para el mundo entero, para todo aquel que quiera acogerse de ella, puede hacerlo, y los brazos están abiertos, así como los brazos del Padre están abiertos para recibir al Hijo pródigo, así es para nosotros el reino del Eterno. Está abiertos los brazos para recibirnos, para que retornemos, para que volvamos, para que hagamos techubá, nos alejemos del pecado, nos apartemos cuán lejos está el occidente del oriente del pecado y volvamos al Padre. Así mismo. Pero si yo no conozco la obra del Señor Yeshua, pues corro el riesgo de perderme esa salvación que Él logró. Y aparte de eso, engaño a otros sobre las noticias más importantes de la historia. Entonces ya digo que no, que Yeshua no es Dios, sino que Yeshua sí es un buen varón, era un sádic, era un nabí. O sea, un justo y un profeta, pero no más. No, hermanos, es un error gravísimo, hermanos. Quiera Dios que en nosotros, en nuestros hogares, no exista eso. Pero segundo, estudiamos la obra de Machía porque Él es digno de adoración y honor por lo que ha hecho. Nada enciende el amor de nuestros corazones como recordar el precio que pagó por nosotros. Es que fue un precio muy grande el que el Señor Yeshua pagó por cada uno de nosotros. Toda la teología es práctica, pero la obra de Machía lo es especialmente. Sean cuales sean tus luchas, tentaciones y dolores, el sufrimiento sacrificial de Yeshua y su resurrección triunfal proporcionan una base inquebrantable de confianza y esperanza para nosotros. ¡Ah! Delicioso. Esto es palabra hermosa, hermanos. Voy a repetir esa última frase. Sean cuales sean tus luchas, tentaciones y dolores, el sufrimiento sacrificial de Yeshua y su resurrección triunfal proporciona una base inquebrantable de confianza y esperanza para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios por ello. ¿Cuál es el panorama de la obra de Machía? Una forma práctica de resumir la obra de Machía es a través de los tres oficios que él cumple y es nuestro Nabí, nuestro profeta, es nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote y es nuestro Melech, nuestro rey. Amén. ¿Crees eso que estoy diciendo? ¿Eres consciente de lo que estoy hablando y lo crees en tu corazón? Amén. Yeshua es la máxima revelación del Eterno. El profeta que habló la palabra del Eterno y que fue él mismo el verbo hecho carne. Eso lo encontramos en Yohanan 1:1. Conocemos al Eterno a través de Machía. Él vino a revelarnos al Eterno, a darse a conocer a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener más coinonía, más comunión con él mismo, con el Eterno. Eso es una de las grandes obras que hizo Yeshua. Hebreos 1:1-2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Amén, por Yeshua directamente. Él mismo vino a hablar a nuestros corazones y a darnos vida y vida en abundancia. Y a darnos ejemplo. Yeshua también es el Cohen Gadol, supremo, quien media un nuevo pacto entre el Eterno y su pueblo. Somos reconciliados con el Eterno por medio de Machía. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal Cohen Gadol, sumo sacerdote, nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los Shamaín, hecho más sublime que los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Casi no tenemos redentor nosotros, ¿no? Nos quedamos como cortos. Qué bendición, hermano. La obra de Yeshua es inmensamente grande, gloriosa y siempre a favor de nosotros, los que creemos en Él y le recibimos en nuestros corazones, hermanos. Y Yeshua es el gran Melech, el gran rey del universo que gobierna con paz y justicia. Somos ciudadanos del reino del Eterno a través de Mashiach. Él inauguró su reino en su primera venida y consumará el reino al final de los tiempos. En Gidgalut, Apocalipsis 19:6, dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, hermanos. No se dejen mover de ahí, hermanos, porque estamos en el lugar adecuado. Estamos donde debemos estar, estamos en la verdad. Amén. Amén. Por tanto, debemos alabar a Yeshua porque Él es nuestro profeta, nuestro Cohen, es nuestro Naví, nuestro Cohen y nuestro Melech, nuestro profeta, sacerdote y rey. No necesitamos a nadie más, Él es suficiente y preeminente en su revelación, sacrificio y gobierno. Otra forma de resumir la obra de Mashiach es considerar a Yeshua en su humillación y exaltación. Vemos esto en un pasaje clásico como Filipenses 2, 7 al 11, que dice: Yeshua se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es su humillación, su encarnación, su vida perfecta y su muerte sacrificial. Luego, Rab Shaul continúa: por lo cual el Eterno también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es su exaltación, su resurrección, ascensión, sesión, estar sentado en su trono celestial y su regreso, hermanos, que es el que anhelamos, esperamos y clamamos para que llegue el regreso de nuestro Mashiach, hermano, su segunda venida. Estado de humillación. La obra de Yeshua Mashiach realizó en su estado de humillación. ¿Cuál es la obra que él realizó en su estado de humillación? Primero debemos comenzar por la encarnación de Mashiach. ¿Por qué el Hijo del Eterno tomó forma humana? No, por nosotros y nuestra salvación. Oigan, él tomó forma humana por nosotros y nuestra salvación. Simplemente vale la pena degustar la belleza de este misterio. El Hijo de Elohim nació como un bebé para ser nuestro nuevo Adán. El infinito se cansó y durmió. El Todopoderoso sintió nuestra debilidad. El Omnipresente tomó un cuerpo humano. Él compartió plenamente nuestra humanidad para servir como nuestro representante y mediador sacerdotal ante Elohim, el Abba. En Hebreos 2, 14 al 17 está escrito en la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, Cohen Gadol, en lo que al Eterno se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy hermoso, hermano. Esto es precioso, hermano. Somos descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham. Pero Yeshua no solo asumió nuestra humanidad, vivió una vida sin pecado. Esto también se llama la obediencia activa de Mashiach. El primer Adán desobedeció,
Pero Yeshua, el nuevo Adán, obedeció por completo a su padre, a su Abba. Israel quebrantó la Torá del Eterno, pero Yeshua vino a cumplir la Torá. Eso está en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Este es un punto trascendental porque nosotros también hemos seguido los pasos desobedientes de Israel. Nosotros también, hermanos, ¿por qué estamos buscando el Eterno? Porque estábamos muy bien, porque estábamos llenos de dicha, de paz y de gozo. No, hermanos, estábamos mal, estábamos en el lodo cenagoso, estábamos en nuestros deleites y pecados, estábamos en la carne, hermanos. Nosotros a veces cuando estudiamos las parachot y vemos todo lo que hizo nuestros hermanos, el pueblo de Israel en sus comienzos, nos asombramos, no, pero qué pueblo tan rebelde, pero qué pueblo tan desobediente, qué pueblo, qué pueblo, qué pueblo. Pero ¿y nosotros? Nosotros estamos en las mismas, sino peores que ellos, hermanos. Yeshua es quien, para usar una frase sorprendente de Mateo 3:15, vino a cumplir toda justicia. A través de la fe, su historial de justicia se nos imputa. Él vino a hacer la obra que nosotros debíamos hacer y cargar, pero Él vino para hacer lo que nos correspondía a nosotros, hermanos. La obediencia activa de Machía debe consolarnos. Él ha sentido la atracción de la tentación y el encanto del pecado. ¿Ustedes recuerdan cuando él, después del ayuno, fue llevado a ser tentado, hermanos? Y cómo el enemigo, a Satán, le hablaba, si me adorares, te entregaré esto, te entregaré aquello, todo, los placeres, todas las propiedades, las cosas materiales, todo rendido a los pies de él, si adoraba a Satán, hermano. Él no nos reprende cuando somos tentados como el entrenador que grita a su equipo, solo necesita ser más fuerte, con ternura. Gentilmente nos consuela y nos invita a buscar ayuda en Él. Nos recibe con gusto cuando admitimos nuestra total dependencia de Él. ¿Recuerda lo que les comentaba hace un momentico del Hijo Pródigo? Eso hace el Eterno con nosotros, hermano. Cuando nosotros volvemos a Él y decimos, Señor, he pecado, Señor. He fallado, Señor. Reconozco, confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento, Señor. Vuelvo a ti de corazón, te imploro que me perdones, que tengas piedad y misericordia de mí y me perdones. Hoy te recibo en mi corazón, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cuando nosotros volvemos así, eso fue lo que hizo el Hijo Pródigo, volver así al Eterno. ¿Él lo desechó? No. No desechó el Hijo Pródigo. Por el contrario, hizo fiesta, le puso vestido nuevo, le dio un anillo. Su hermano que había estado con él todo ese tiempo, dijo, padre, pero yo he estado trabajando contigo todo este tiempo y a mí nunca me has hecho una fiesta. Y el padre le dice precisamente, tú has estado conmigo, tú a diario estás lleno de lo que yo tengo, disfrutas de lo que yo poseo. Tu hermano, había estado perdido y ahora vuelve. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos de corazón, el Eterno no nos desecha, hermanos. Todo lo contrario, nos da una nueva oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero no debemos abusar. Y entonces como sus misericordias son nuevas cada mañana, y entonces como Él nos perdona, como Él nos recibe, como Él olvida, entonces yo todos los días vuelvo y cometo el mismo pecado y vuelvo y me arrepiento y el que peca y reza empata. No, hermano. No aplica para nosotros. En Hebreos 4:15 al 16, el Eterno dice en su palabra, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, hay que hacer énfasis en eso, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios es hermosísima, hermano. Es algo delicioso.
Por muy maravillosas que fueron la encarnación de Mashiach y su vida sin pecado, que eso es decir, ya es una obra, el venir a hacerse hombre para darnos ejemplo, no para abolir la Torá, sino para cumplirla, ¿sí? El llevar una vida sin pecado, eso ya es una obra grande, es una obra maravillosa porque está testificando, pero no completaron su obra. Faltaba. ¿Y qué faltaba? La muerte de Mashiach. En Marcos 8, exactamente en el 31, esto sucede después de que Kefa confiesa que Yeshua es Mashiach, ¿sí? Yeshua enseña que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí pisamos suelo especialmente santo. Yeshua se hizo obediente hasta el punto de morir incluso en el madero. Esto a veces es llamado su obediencia pasiva, no en el sentido de que fue una víctima trágica del destino, sino porque obedeció amorosamente el plan del Abba, el plan del Padre, al someterse a la pena de muerte que nuestros pecados merecían. Oigan bien, a la pena de muerte que nuestros pecados merecían, no sus pecados, porque él no tuvo pecado, él fue Kadosh, es Kadosh, y será Kadosh, porque es nuestro Melech, es nuestro Dios, él. ¿Qué logró la muerte de Mashiach? Su muerte fue tan monumental. El Brit Hadashah habla de ella usando varios temas y metáforas relacionadas y superpuestas. Mashiach es nuestro sacrificio expiatorio sustitutivo penal. Esta es la forma predominante en que la palabra describe la muerte de Mashiach. Expiación es una palabra que se refiere a la restauración de la correcta relación entre el hombre y el Eterno. También lleva la connotación del sacrificio que se realiza o el precio que se paga para que esa relación sea posible. Voy a repetirles esta. Dice, expiación es una palabra que se refiere a la restauración de la correcta relación entre el hombre y el Eterno. También lleva la connotación del sacrificio que se realiza o el precio que se paga para que esa relación sea posible. Nosotros sin Mashiach, sin su sacrificio, no podíamos tener relación con el Abba, no podíamos tener relación con el Eterno, no podíamos. Pero Él vino y abrió esas puertas para que nosotros tengamos esa relación con el Abba. Él es la puerta, dice la palabra de Dios. Yo soy la puerta. Hemos confirmado nuestra sentencia de culpabilidad por nuestros propios actos sucios. Como dice Yohanan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Eterno está sobre él. La ira del Eterno está sobre todos los que están sin Mashiach. La ira del Eterno está sobre todos los que están sin Mashiach, hermano. Dios nos guarde, el Señor nos proteja. Bendiga nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor nos fortalezca, nos reafirme y nos confirme en su reino, hermanos. En Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que por naturaleza somos hijos de ira. Nosotros éramos eso. Por eso fue lo que nos llevó a los pies del Eterno, hermanos. Eso, gracias al Eterno, Él utilizó ese estado nuestro para acercarnos a Él, para tendernos su mano y darnos vida nueva, vida en abundancia, hermano. Esto es porque el Eterno es bueno
Su Torá es correcta, su santidad es inimaginablemente pura y su justicia es totalmente recta. Por tanto, Él no permitirá que el mal y la iniquidad queden impunes. Él no permitirá eso. Por más que nos ame, por más que nos quiera, Él no lo va a permitir, hermano. Él no esconderá nuestro pecado debajo de la alfombra. Él no barre para debajo de la alfombra, Él no barre para debajo de la cama, no, hermano. Él nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos prueba como se prueban los metales preciosos, hermanos. Por eso es necesario la techubá, hermanos. Es necesario, pero no solamente techubá como un acto de arrepentimiento, de pedir perdón, sino un cambio de dirección a nuestras vidas. Un cambio que realmente demuestre que estamos arrepentidos y que en nosotros está el verdadero propósito de no volver a fallarle al Eterno. Un cambio total de nuestra dirección, del rumbo de nuestras vidas, hermanos. Entonces, el Eterno ordenó los sacrificios y las ofrendas de la Torá y Tanaj para expresar gráficamente la absoluta necesidad de la expiación. Los animales eran sacrificados diariamente según lo prescrito en Baikra, en Levítico. ¿Por qué? Como lo explica en Hebreos 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es muerte. Y esto lo encontramos en Romanos 6:23. Esta lección estaría arraigada en las mentes de todos los israelitas. Dios no necesitaba salvar a nadie, pero en su misericordia proporcionó sacrificios regulares que apuntaban todos hacia el sacrificio final que expía el pecado de manera definitiva. Eso nos lleva a la naturaleza de la expiación. La muerte expiatoria de Mashiach fue penal, es decir, Él sufrió la pena en la que incurrieron nuestros pecados. Fueron nosotros fuimos los que hicimos el sacrificio de Mashiach, los que provocamos el sacrificio de Mashiach fuimos nosotros por nuestros pecados. El precio de la muerte, en Yeshayahu 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En primera de Kefa 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén, hermanos. Esa es una obra inmensa del Eterno, de Yeshua Mashiach, hermano, para que nosotros ya estemos muertos al pecado. Nuevas criaturas, hombres, mujeres nuevas, y vivamos a la justicia del Eterno, hermanos. Esa es la obra, hermanos. Y es el llamado que el Eterno hace a nuestras vidas. Y es la obra que hizo Yeshua. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha hecho una obra como la que hizo Yeshua por nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros. Y ahora resultamos con que no, que es un Sadik, un Naví, un profeta, un justo nada más. De ahí no pasó. Qué obra tan impresionante. Y si viéramos y estudiáramos todos los milagros que hizo Yeshua, uno por uno, profundizar, entronarnos en ese estudio, hermano, tendríamos tema para mucho tiempo. Su muerte también fue sustitutiva. Él tomó la muerte que legítimamente merecíamos, en una muerte que nosotros merecíamos, la tomó él en su lugar. La idea de la sustitución se incorporó a la historia de Israel desde el principio. Solo piensa en el Éxodo, donde un cordero fue asesinado, por así decirlo, en vez de o en lugar de el hijo mayor de la familia. ¿Recuerdan ustedes cuando salieron de Misraín? Hubo que hacer el sacrificio de pesa por los primogénitos de cada familia para que no murieran, porque el Eterno trajo juicio sobre Misraín y todos los primogénitos de hombre como de bestia murieron en ese sacrificio que hizo Yeshua, el Señor, en ese juicio que él trajo.
murieron. Y al pueblo de Israel mandó que sacrificara un cordero en vez de. No es de extrañar que Yohanan y Amadbil, Juan el Bautista, llamara a Yeshua el Cordero el Eterno. Esto está en Yohanan 1:29. Dice, el siguiente día vio Yohanan a Yeshua que vino a él y dijo, he aquí el Cordero el Eterno que quita el pecado del mundo, y que Yeshua muriera durante Pesa. Eso no es coincidencia, eso no es que, qué casualidad, ¿no? No, eso el Eterno tiene todo bajo control. En Yesayahu 53:12 dice, por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, nosotros, de muchos, y orado por los transgresores. Él fue contado con los transgresores. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Machía, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Y me gustaría que leyéramos, aquí hay un verso, en Marcos 15:28, y dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los inicuos. John Stott escribió memorablemente, la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose a sí mismo en lugar de Dios. Mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndose a sí mismo en lugar del hombre. Él presentándose a él mismo, delante de él mismo, en nuestro lugar, hermanos. Miren la obra de Yeshua. Miren la obra tan maravillosa de Yeshua. Cuando reflexionamos sobre la sustitución de Machía por nosotros, ¿cómo podrían nuestros corazones no fluir en alabanza? ¿Cómo lo expresa el himno con tanta fuerza, llevándome a la vergüenza y burlándome groseramente en mi lugar, condenado se puso de pie, selló mi perdón con su sangre? Aleluya, gloria a Dios. A precio de sangre nosotros hemos sido comprados. A precio de sangre inocente fuimos nosotros comprados, hermano. A causa de nuestros pecados. Estábamos esclavos. Estábamos subordinados al enemigo a causa de nuestros pecados. Y a precio de sangre inocente nosotros hemos sido comprados. Luego, ¿cuál es el resultado de la expiación? ¿O qué logró esta muerte penal y sustitutiva para el pueblo del Eterno? Por un lado, logró la propiciación de la ira del Eterno, lo que significa que la buena ira del Eterno contra el pecado ha sido resuelta y removida por el sacrificio de Machía. La buena ira del Eterno por el pecado. La buena ira, la ira que tiene razón de ser a causa de nuestro pecado, dice que fue removida por el sacrificio de Machía. Los libros proféticos del Taná muestran la buena ira del Eterno con toda iniquidad mientras él derrama la copa de su santa ira. Él bebió esa copa en el madero por todos los que confían en Machía. Experimentó la justa oposición del Eterno contra el pecado. La oposición que merecíamos conocer eternamente. Nosotros éramos los que deberíamos haber estado en su lugar y haber conocido y experimentado la ira del Eterno por el pecado. Esto es lo que Rab Shaul se refiere en Gálatas 3:13 cuando dice, Machía nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El único obediente absorbió la maldición que merecían los pecadores desobedientes como nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso. Yo realmente estoy maravillado, estoy feliz, estoy
enamorado cada día más y más de mi Señor, hermanos. Tal vez el pasaje más claro acerca de la propiciación es Romanos 3, 23, 25. Allá hace un momentico tocamos algo sobre él. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es por su gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido, no merecido. Nosotros no lo merecíamos. Pero Él en su infinito amor y misericordia nos lo quiso dar. Nos lo dio. Y nosotros ahora lo recibimos, lo tomamos, pero lo hacemos basura con nuestros actos, con nuestros pecados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien el Eterno puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es el derramamiento de sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Yo a veces digo, hermanos, si en esta época estuviéramos viviendo como la Torá, la época de la Torá, que se pecaba y había que llevar un cordero para el sacrificio por mi pecado. Bueno, no era cualquier cordero, un cordero muy especial que tenía que cumplir con determinados parámetros. Hermano, ¿cómo sería la cola de personas con corderos? Y unos no llevando un solo cordero, sino una manada. ¿Cómo sería, no? Terrible, hermano. Como vimos anteriormente, el derramamiento de sangre es necesario para la expiación. Yeshua Mashiach es ese sacrificio de sangre que fue aceptable para el Eterno. Y debemos recordar que si bien la propiciación es necesaria para el Eterno, porque el Eterno es santo, es posible porque el Eterno es supremamente amoroso y misericordioso. En 1 Yohanan 4:10 dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Voy a repetirlo porque se me lenguó la traba. Dice, 1 Yohanan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. El mismo Señor, vino como propiciación por nuestros pecados. Eso es la propiciación. La muerte de Mashiach también logró la expiación, lo que significa que su muerte cubre por completo la culpa de nuestros pecados. Ya no somos culpables ante el Eterno, sino que somos declarados inocentes. Yohanan 1:29 dice, he aquí el Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo. La Torá trae condenación porque expone cómo no cumplimos los estándares del Eterno. Nosotros no cumplíamos los estándares del Eterno. Y la Torá nos lo muestra, nos lo revela. Y conocimos que éramos pecadores y conocimos el pecado a través de la Torá. Porque antes todo era normal. No era pecado, era normal. Pero Colosenses 2:14 dice que Elohim perdonó todas nuestras ofensas, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Aleluya, Señor. Te alabamos, Rey, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, Divino Rey, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. No solo esto, sino que la muerte de Mashiach también produjo nuestra purificación, o lo que los teólogos a veces llaman la santificación posicional, lo que significa que hemos sido limpiados y apartados como aceptables para el Eterno, cuando nosotros no éramos aceptables ni para la sociedad ya, porque el pecado nos tenía tan mal que ya mucha parte de la sociedad nos desechaba. Cuando no éramos aceptables para nadie, el Eterno nos hace aceptos para Él, y siendo aceptos para Él, somos aceptos para todo el mundo, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano!
Ya no estamos manchados por el pecado. Hemos sido lavados. Pueden leer, mis hermanos, 1 Corintios 6:11. En 1 Yohanan 1:7 dice, la sangre de Yeshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, el derramamiento de la sangre de un inocente, y hago énfasis en eso, hermano, nos limpia de todo pecado. El autor de Hebreos, en el Perec, el capítulo 9, Pasuk 14, dice que la sangre de Mashiach purifica nuestra conciencia para que ahora podamos servir al Elohim viviente. Hebreos 9:14. No lo tengo aquí textualmente. Dice que la sangre de Mashiach purifica nuestra conciencia para que ahora podamos servir al Elohim viviente. Nosotros vinimos fue a servir, hermanos. Estamos llamados es a servir, no a que nos sirvan. Como puedes ver, la obra de Mashiach en el madero lo cambia todo para nosotros. Así que vale la pena hacer una pausa aquí y alabar al Eterno, porque la obra de Mashiach fue totalmente efectiva. Como dice el Pasuk, el versículo con el que abrimos, Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es exactamente lo que hizo. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. ¿Nosotros qué pusimos para nuestra salvación? No, nada. Es más, si de nosotros dependiera nuestra salvación, y hermanos, difícil, porque a veces en lugar de construir, destruimos. Yeshua no compró una posibilidad de salvación que luego necesitábamos activar. No, él no hizo eso. Él no vino a hacer de la expiación una realidad potencial, sino una realidad verdadera. Porque Él es verdad, porque Él es el Emet, Él es la verdad. Para aquellos que se arrepienten y creen. Para aquellos que ¿qué? Que se arrepienten y creen. Podemos verlo en la naturaleza misma de la expiación. La sustitución bíblicamente significa sustituir a un grupo definido de personas. Ese fue el caso con el Cordero de Pesa y con los sacrificios del Taná. Incluso estos sacrificios que anticiparon la expiación de Mashiach realmente lograron la purificación del adorador, a pesar de que ese tipo de purificación fue solo temporal. ¿Cuánto más entonces el sacrificio de Mashiach realmente logra la propiciación, la expiación y la purificación permanente para el pueblo del Eterno? Hermanos, apeguémonos, aferrémonos a aquel que tiene la vida, que nos da la vida, hermanos. Dice que Él es la puerta y que nadie va al Padre, sino a través de Él, hermanos. Él murió, dice Efesios 5:25, por la Keilah, por su novia. Él es nuestro sustituto. Qué bendición. Él murió por ti, por mí, por todos nosotros. Y perdone que vuelve y lo diga. ¿Para qué murió? Para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Esta expiación nos es aplicada por el Ruach HaKodesh cuando nos convertimos, cuando nos alejamos de nuestro pecado y confesamos y confiamos en Mashiach. Así, Elohim actúa armoniosamente en la gran obra de redención. La muerte de Mashiach fue un acto sustitutivo por todos los que el Abba escogió. Por todos los que el Abba escogió. Tú estás, es porque fuiste escogido por el Abba, hermanos. Lo que leímos en Yohanan 1:13. ¿Recuerdan que lo leímos? Que son todos aquellos a quienes el Rúa da el regalo de una nueva vida. Ropa nueva, blanca y resplandeciente. ¿Alguna vez has sentido la tentación de dudar o olvidar el amor de Mashiach por ti? Repito esa pregunta, hermano.
¿Alguna vez has sentido la tentación de dudar u olvidar el amor de Mashiach por ti? ¿Alguna vez en medio de tus angustias, de tus desiertos, de tus dificultades, has dudado del amor de Yeshua por ti? Mira su expiación sustitutiva. Cuando Yeshua fue al madero, pensaba en ti. En Yohanan 17, en ese capítulo, en ese perec, su oración dice, Yeshua oró por los que han de creer en él, por nosotros. Él oró por nosotros. En ese momento él estaba orando por nosotros, por los que han de creer en él. Ese eres tú. Él sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní porque sabía que estaba a punto de tomar el castigo por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, para siempre. Los agujeros en sus manos siempre serán monumentos de su amor por ti y por mí, hermanos. ¡Qué bendición! Yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, que Yeshua fue, es, será, vino y volverá como un judío. No busquen más, hermanos. Él es Dios. Él es nuestro Redentor. Él es nuestra propiciación. Él es nuestro sustituto. Porque el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó al madero, hermanos, en su cuerpo. Y derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida, hermanos. Shavuot Tov, el Eterno les bendiga y permita a mi Padre Celestial que esta próxima semana sea una semana de mucha bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Y que nos estemos aferrando a diario más y más y más de la mano de Yeshua. La rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai lai lai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai lai lai la rai la lai Beato bonim zero zero Beato bonim zero la mele Beato bonim zero 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 la mele Viveles me voy Beate ya voy, ya voy, ya voy Beamas mi mel, mejor es hijo Beato bonim, shiro, shiro, shiro la melech Shiro, shiro la La rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai lai lai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai la lai la rai la rai la rai lai lai la rai la lai La rai la rai
rai la rai la rai la 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 rai la rai la rai la 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 rai la rai la rai la rai la rai la 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 rai la rai la rai la